Hola amigos, y hoy les voy a comentar acerca de una serie que les tenía por aquí guardada hace mucho tiempo, que quería soltar esta crítica, pero quería que la vieran. ¿Por qué? Porque es una serie que ha generado polémicas. Muchos dicen que está mala, muchos dicen que les decepcionó y otros dicen que está buena. Ha tenido críticas mixtas. Normalmente este año esta es la serie que ha tenido las críticas más mixtas. Vemos que tiene de 10, ha tenido 6 puntos, 8 puntos, 7 puntos, pero nadie le da 10, nadie le da 9. Se trata nada más y nada menos que El problema de los tres cuerpos, una serie de ciencia ficción. ¿Qué pasa? En mi humilde opinión, yo siento que la gente no la entendió. ¿Por qué? Porque hay mucha tela que cortar en esta serie. Primero, las actuaciones están aceptables. No hay personajes que se destacan, pero hay una forma de que nos podemos identificar con cada uno de los personajes. Esta serie se basa en la vida de unos científicos, de los cuales cada uno refleja características o personalidades diferentes. Y también nos encontramos con un villano que a la vez es el héroe. Entonces acá hay muchos matices. Ok, primero, esta serie yo la veo como una crítica a la política. Vemos que como las derechas y las izquierdas no resolvieron los problemas sociales colectivos, sino de un sector, esto simboliza de que muchas personas se van hacia el fanatismo, se refugian en religiones y los científicos buscan otras formas. ¿Para qué? Para darnos una mejor esperanza de vida para las próximas generaciones. Vemos una crítica fuerte hacia el sistema comunista de la China imperante de la época y también vemos una crítica hacia el capitalismo de los Estados Unidos. Eso por allí. Segundo, esta serie es fantástica para los amantes de la ciencia. ¿Por qué? Porque aquí vemos todas las teorías rebuscadas, muchas cosas locas, pues en las personas amantes de la ciencia, los ingenieros, los científicos se verán muy identificados con esta serie. Aparte que están todos los prototipos o todos los estereotipos de personas están reflejados en cada uno de los personajes. Vemos muchas personalidades que reflejan a cada una de las cosas que nosotros sentimos. Por ejemplo, en el trabajo siempre tenemos un jefe que odiamos. Pues acá es un héroe, pero a la vez es un villano. La serie está basada en un libro. Casi siempre los libros son mejores que las producciones audiovisuales, salvo algunas excepciones. Yo diría que la serie tiene demasiados puntos y demasiadas cosas que abordar. Eso yo lo podría resaltar como un error, pero también como un acierto. ¿Por qué? Porque se centra en diferentes personajes y vemos como el mundo de la moda, como el mundo de la ciencia, hay personas arrogantes, personas que se quieren llevar el éxito y son capaces de hacer cualquier cosa simplemente por tener la gloria. Esta serie nos hace pasar por distintas emociones. De momentos nos hace reír, cuando empezó sentimos intriga, después vemos algo como de suspenso, como un thriller psicológico, diciendo ¿qué rayos está pasando aquí? Cuando inicia también empezamos a odiar el modelo socialista y cómo trataba a los científicos por hablar de ciencia. ¡Wow! Luego entonces se nos mete esta parte de juegos y al final nos salen con los alienígenas. Nos dio todo un giro de tuercas. Yo esta serie me la he disfrutado. Yo como amante de la ciencia ficción y amante de la ciencia como ciencia dura o como ciencia sólida, a mí realmente me ha gustado. No todo es Matilda el musical, no todo es Barbie el musical, no todo es Jóvenes Alteza, no todo es... No, esta es una serie seria que tiene un planteamiento sólido y que nos hace pensar. Yo pienso y mi crítica es hacia la sociedad. Cuando nos ponen algo que nos hace pensar, algo que puede ser posible, cuando nos hablan de la caída de sistemas o la manipulación de sistemas o aquella analogía de que todos somos insectos. Y también hay una fuerte analogía con Caperucita, el cuento de Caperucita y el lobo feroz, que nosotros sabemos que el lobo está disfrazado de la abuela, pero vamos hacia allá. Es que siento que la gente no
encantó las analogías y el simbolismo que allí está presente. También hay una parte en que hay uno de los personajes que tiene cáncer y que está a punto de morir. Su familia nunca apareció y aparece en el último momento para pedirle que le deje la herencia, simplemente porque son familias. Oh my God. Esta serie yo siento que es muy realista, que se adapta a la vida real y que son cosas obviamente ciencia ficción, es drama. Creo que esta serie es un acierto. Realmente yo me la he disfrutado, he mirado cada capítulo, me aburrí solamente en el episodio número 5 que fue un bajón, pero luego empezó a subir en el sexto, en el séptimo y en el octavo, que es el final. Hay totalmente... se dice que se va a hacer una segunda, que no se va a hacer. Hay una polémica alrededor. Realmente, si hay una segunda, la veré. Si hay una primera, lo dejaron todo abierto, pero yo he quedado satisfecho con esta primera entrega. Y tú, si la miraste, quiero que me comentes qué te pareció, más allá de las actuaciones. Porque es un punto flojo, las actuaciones. No están muy bien hechas, pero tampoco están malas. El argumento, está bastante bueno. El guión y las citas, los diálogos están bastante hechos. Podemos definir el problema con los tres cuerpos como la vida misma. Una obra de ciencia ficción imperfecta, la caída de un sistema político, la caída y las mentiras de las religiones, las analogías con los cuentos de hadas, y concluyo con la esperanza de las nuevas generaciones. Si viste la serie, te invito a que abramos debate. Dime por qué no te gustó o por qué te gustó. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y dale like a este video. Muchas gracias si llegaste hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Bye.